Tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, con un abrazo solidario. En momentos de crisis, dos temas son claves: la unidad nacional y la solidaridad. Unidad nacional para el diálogo, para los acuerdos, para los consensos. Esa no aparece por ningún lado. Y la solidaridad ha sido desgastada, pues el pueblo ecuatoriano en este momento siente que su gobierno quiere darle un zarpazo, que su gobierno le pone impuestos, que su gobierno le mete la mano al bolsillo. Cuando se exige de esa forma la solidaridad, su concepción está desgastada. Cuando otros países, inclusive de la región, hacen lo contrario, inyectan liquidez en las familias, en los ciudadanos, en las empresas, nosotros vamos por el lado opuesto. Pero claro, habría que entenderlo. Cuando se hace una comparación de la situación del Ecuador con otros países, inclusive de la región, el resultado es: el Ecuador no tiene espacio fiscal, el Ecuador no tiene liquidez, el Ecuador no tiene ahorros públicos, el Ecuador no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados ampliados y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. No tiene y no puede. Pero también veamos algunas cifras que son importantes para determinar el por qué estamos en estas circunstancias. En este momento, los ingresos del Ecuador se han derrumbado. Eso es cierto. Y se habla de aproximadamente 7.000 millones de dólares que se han perdido en los ingresos. Se habla también de una necesidad de financiamiento de cerca de 17.000 millones de dólares, de un déficit que crece cada vez más. Y vemos una cifra que nos llama la atención en estas cifras que se han entregado a los organismos multilaterales. Existen 4.300 millones de dólares para amortización de la deuda. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo pretende un gobierno, cuando se han derrumbado los ingresos, mantener la estructura de gastos? A eso debe responder el gobierno, a eso debe responder el ministro de Finanzas. Cuando se caen los ingresos, hay que reestructurar los gastos. Cuando se caen los ingresos, hay que reformular el presupuesto. Y esta tiene que ser una exigencia de la Asamblea a las autoridades, al gobierno y especialmente al ministro de y hay que decirlo con todas las palabras, porque en esa reestructuración de gastos y en esa revisión del dinero que está asignado para la amortización de deuda, seguramente, si se hace ese ejercicio, no habría la necesidad de meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos y de sacrificarlo aún más de lo que ya está en este momento. Sin embargo, le vamos a dejar a la Comisión de Desarrollo Económico la dura tarea de encontrar a través del consenso unos mecanismos que nos permitan hacer lo que no hizo el Ejecutivo, conseguir en alguna medida esta unidad y esta solidaridad tan deseada. Pero le dejamos la tarea al gobierno y a esa tarea va a tener que responder. Voy a ir de manera concreta hablando de cada uno de los artículos y sin duda el artículo 5, este del que se ha hablado, un impuesto más, un impuesto que se ha traído de alguna parte para aterrizar en este proyecto de ley, debe ser eliminado. Ni siquiera me voy a dar el tiempo de explicar por qué, porque varios asambleístas ya lo hicieron. Quiero hablar del artículo 8, en donde se establecen las rebajas de pensiones a las instituciones educativas privadas.
señores asambleístas, colegas, cuando se establece una ley, también hay que medir sus impactos. Siempre hemos respaldado y seguiremos respaldando el derecho de los padres de familia, sobre todo en un momento tan crítico, a tener facilidades, a tener rebajas de ser necesario, pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y es que las instituciones educativas en todos los niveles, primario, secundario y universitario, tienen también una nómina y tienen también funcionarios, maestros, administrativos y personal de servicio al que pagar. Y sin condicionamiento alguno, los vamos a poner Parece que tengo conexión nuevamente. Estaba hablando de los inconvenientes que pueden tener las instituciones educativas privadas con estas definiciones que están en el artículo 8, y le pedí al señor presidente de la comisión que los reciba para que tengan la información suficiente que les permita a ellos tener unas definiciones, un margen para esta disminución, para esta reducción de las pensiones, que les permita negociar con los padres de familia, que les permita en cada circunstancia, porque son diversas las condiciones económicas de los estudiantes, cuándo hacer estas rebajas que pueden llegar hasta el 20%, cuando otros estudiantes necesitan mejores condiciones, inclusive porque los padres de familia perdieron el empleo o tuvieron una reducción de salario respetable. Entonces, dejemos ese espacio de negociación y actuemos con realismo cuando definamos las leyes, tratando de ser equilibrados también, tanto en los beneficios como en los posibles perjuicios que puedan tener, siendo que ya estas instituciones en este momento tienen una gran cartera vencida. Sobre el artículo 15 y el 23, estamos de acuerdo, todas las facilidades que tienen que darse para que los micro, pequeños y medianos empresarios y los emprendedores tengan acceso al crédito y a la liquidez que necesitan para poder mantener los empleos, para poder pagar a sus trabajadores y a sus empleados. Queremos también incluir a las instituciones educativas privadas que necesitan también liquidez para poder pagar y sostener los costos de la nómina, que sean también incluidos de manera puntual, pues porque ellos no son considerados ni como pequeños ni como medianos empresas, que sean incluidos tanto en el artículo 15 como en el artículo 23. Yo quiero hacer un pedido especial de una observación que presenté a la comisión en su momento. Si bien es cierto que estamos pensando en tasas de interés especiales, en plazos, en tiempos de gracia, para facilitar y para favorecer a las empresas, para rescatar a las empresas, para salvar a las empresas y por tanto a los empleos, también es cierto que ya se está haciendo en otros países que es necesario determinar un fondo de garantía crediticia, porque si hay un elemento que impide precisamente la inclusión de mucha gente, sobre todo de aquellos que menos tienen en el acceso al crédito, son las garantías. Y en este momento lo están viviendo, porque se acercan al BIES o se acercan a los entes privados y si no tienen garantías no pueden acceder a estos créditos
por más que estén promocionados en este momento para darles liquidez. Entonces hay que considerar la conformación que ya en cierta medida la CFN tiene en fondo, pero es limitado y además es parcial. Hay que pensar en eso y la ley lo tiene que incluir. Y en el caso de la clase media hay temas que preocupan realmente, y en una de mis observaciones también había planteado la posibilidad de que, si bien es cierto, la ley no puede definir cuál es la tasa de interés, sí puede establecer que en los préstamos hipotecarios que tanto están preocupando a la clase media, porque esta clase media emergente consigue una casita, busca un crédito para tener un carro, y ahora que no tiene ingresos o que está perdiendo su empleo, está desesperado. En el tema en donde se habla de esta tasa de interés, de estos procesos de renegociación o de refinanciamiento, como se llaman, el BIES y los otros bancos tienen que considerar la disminución de las tasas de interés, y ojalá podamos, así como hemos puesto que hasta el 20% se pueden rebajar las pensiones, también podamos sugerir, podamos incluir, mejor dicho, en esta parte de la ley, que esta disminución pueda llegar hasta el 50% de estas tasas renegociadas para poder dar un respiro y un oxígeno a la clase media emergente que está desesperada. En el artículo 20, cuando se habla de una cuenta especial, si es que logramos estos consensos para tener las contribuciones, creo que todas deben conformar o deben ser parte de un fideicomiso. Todas estas contribuciones deben ser parte de un fideicomiso público con destino específico, y donde las personas estas de la sociedad civil, que pueden estar representando a distintos sectores, y respetando las normas que tienen que cumplir todas las instituciones públicas. En eso estamos de acuerdo. Y finalmente, yo quiero proponer a la Comisión de Desarrollo Económico que esta ley, que esperamos que de la Comisión venga el mejor proyecto posible para tener los consensos y darle a la sociedad ecuatoriana, darle a la comunidad, a los ciudadanos, una ley de urgencia económica que no le meta la mano al bolsillo a los ecuatorianos, que no los lastime, que no les afecte más de los que están, que sea una ley realmente que apoye y que ayude a surgir a la gente que más necesita. Creo que es necesario definir una transitoria para hacer un control político a la ejecución de la ley, una fiscalización oportuna, siendo que este es el último año del gobierno y el último año de la función legislativa, poner en esa transitoria la obligación que tendrá el Ejecutivo de presentar informes trimestrales sobre el avance en la ejecución de la ley, informes que deben ser presentados a la Comisión de Desarrollo Económico y a través de esta comisión, precisamente al Pleno de la Asamblea, para que a tiempo podamos no solamente conocer, hacer la fiscalización y, si es necesario, también hacer los correctivos que sean necesarios dentro de la ley. Esperamos y espero que este sentimiento de unidad nacional y de solidaridad nos una profundamente para sacar al Ecuador adelante. Con un saludo solidario, señor presidente y colegas asambleístas. Muchas gracias.